Buenos días a todos y a todas. La sesión de hoy se titula Cuidado de la salud mental, concepto, prevención y estigma en las sociedades actuales. En primer lugar, vamos a hablar del concepto de salud mental, comentar principalmente que no es hasta 1946 cuando empiezan las referencias técnicas del concepto de salud mental como disciplina de estudio o disciplina académica. Hasta entonces no se hablaba de la salud mental, sino que se hablaba de otro concepto que era el movimiento de higiene mental, que ahora vamos a comentar qué es lo que significa. En 1948 es cuando la Organización Mundial de la Salud organiza el primer Congreso Internacional de la Salud Mental en Londres y se empieza a hablar claramente de este concepto, de como tal, salud mental como tal. Bueno, ¿qué es el movimiento de higiene mental? Pues el movimiento de higiene mental trataba principalmente, era un movimiento social, era también activista y trataba principalmente de la mejora de atención en los hospitales psiquiátricos, que hasta la primera mitad del siglo XX las condiciones en los hospitales psiquiátricos eran bastante malas para los pacientes psiquiátricos, entonces había un movimiento activista, social en las comunidades para mejorar estas atenciones y sobre todo esta infraestructura. Entonces, el movimiento de higiene mental estaba muy centrado en el individuo como paciente psiquiátrico o persona que había perdido la salud mental. No es hasta este primer congreso, en el 1948, cuando se empieza a hablar de salud mental como tal. ¿Y qué es lo que hace qué es el cambio de paradigma principal de este congreso? Pues sobre todo que se pretende alejar la salud mental de los hospitales psiquiátricos y situarla en la comunidad. Ya no es algo exclusivamente del individuo a nivel individual, sino que ya va a estar ubicado en la comunidad y entonces va a ser una prioridad en la salud pública de los países y también de los gobiernos. Esto va a hacer que el papel del Estado cambie, lo veremos a continuación. Bueno, la salud mental entra dentro del concepto de salud general ya promovido por la Organización Mundial de la Salud. La segunda mitad del siglo XX, en 1948, este concepto de salud no ha cambiado. El concepto de salud general incluye el bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de enfermedad. Entonces, dentro de este concepto global de salud, la salud mental se podría definir como un estado de bienestar emocional donde el individuo desarrolla su máximo potencial para afrontar las tensiones de la vida y trabajar de forma conjunta y productiva para su comunidad. Entonces vemos aquí que en el concepto de salud mental se engloban dos perspectivas distintas, pero a la vez muy interrelacionadas, ¿no? Que por un lado es el individuo y lo que hace el individuo con sus estrategias de afrontamiento y por otro lado la comunidad en la que se rodea. O sea, todas las estrategias de afrontamiento se van a poner al servicio de la comunidad. El Ministerio de Sanidad español en el 2020, en su página web, tiene también el concepto de salud mental definido, que va en línea de la perspectiva de la Organización Mundial de la Salud. Habla de que la salud mental permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, estrés cotidianos, y permite también desarrollar todas sus habilidades cognitivas para mejorar y contribuir a la sociedad. O sea que también se pone el prisma en el individuo, en las habilidades cognitivas y emocionales personales y luego cómo estas habilidades van a mejorar lo que es nuestra comunidad o nuestro entorno social. También es verdad que hay algunos autores y autoras que hablan de que no solamente es estas habilidades personales, sino factores biológicos y sociales que en salud pública los denominaremos determinantes de salud, también hablaremos de ellos en la sesión de hoy, que la salud mental permite esta fluctuación de determinantes de salud para alcanzar una síntesis entre los instintos potencialmente que puedan ser conflictivos y relaciones armónicas para contribuir en su entorno social y físico. Por lo tanto, vemos que van todas las definiciones en la misma línea, la línea individual y por otro lado la línea comunitaria. Así, el concepto de salud mental se engloba en función de diferentes componentes. Por un lado, el componente biológico, el componente que tiene que ver con el bienestar. Por otro lado, las capacidades y las funcionalidades o los funcionamientos, todas las herramientas que nosotros tenemos cognitivas y emocionales. Y, por último, esa contribución social que cada individuo personal hace a la sociedad en la que está o la comunidad en la que se sitúa. Entonces, podemos decir que el concepto de salud mental ha representado un cambio de paradigma durante el siglo XX, situándose de una perspectiva individual o dentro del enfermo psiquiátrico, el enfermo patológico, a una perspectiva más global, más holística,
y teniendo en cuenta que la salud mental va a tener un componente de desarrollo individual y personal y otro componente de desarrollo sociocomunitario y comunitario, y socioeconómico. Entonces, la salud mental va a constituir un derecho humano fundamental, como todo el concepto de la salud, va a estar recogido en todas las legislaciones, principalmente de todos los países, y lo más importante es que se va a situar como un elemento esencial dentro de la salud pública, o sea que ahora no solo va a ser una responsabilidad individual, sino va a ser una responsabilidad colectiva. Bueno, vamos a ver un poco estos determinantes en salud, que no solamente son biológicos, vemos que aquí en el cuadro pues hay unos factores biológicos, pero también ambientales, sociales y psicológicos que hacen que tengamos los individuos más o menos probabilidades para tener un trastorno de salud mental. Dentro de los factores sociales predictores o predictivos de trastornos mentales, esto quiere decir que si alguno de estos factores se dan en el tiempo o confluyen varios de estos factores, aumenta exponencialmente la probabilidad de padecer un trastorno mental o una patología mental, pues dentro de los principales que señalan todas las investigaciones, podríamos decir que está la pobreza, el nivel educativo bajo y las situaciones de violencia que muchas veces van de la mano. Por otro lado, cualquier situación que tenga que ver con un proceso de vulnerabilidad individual, como pueda ser un proceso migratorio o una discapacidad. Y luego hay una serie de factores más sociales, más cotidianos, que tienen que ver un poco más con nuestro día a día, dentro de los cuales están descritos la edad media de la vida adulta, o sea, a partir de los 35 años se ve un aumento de la prevalencia en los trastornos mentales, el consumo de sustancias tóxicas o sustancias adictivas, el género, que es un factor más que social, yo diría que es estructural, que vamos a pararnos un momento para explicar un poco en qué consiste, y luego las situaciones de trabajo-desempleo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, trabajo concebido como un trabajo con unas condiciones a lo mejor abusivas o tóxicas para el individuo, un ambiente laboral también tóxico a nivel social, o la situación de no tener trabajo, estar desempleado. Cualquiera de los dos factores sociales puede ser prevalentes para el aumento de trastornos mentales. Bueno, vamos a ver un poquito el del género. Nos vamos a parar aquí. En las investigaciones de género y salud mental, principalmente, han sido cuando se han empezado a desarrollar en el siglo XXI. Entonces, hablan de que las mujeres presentan prevalencias mucho más altas en indicadores de salud mental y una mayor prescripción de psicofármacos en mujeres que en hombres, a pesar de no estar demostrado biológicamente o en aspectos clínicos por qué se produce esto. Entonces, no tener una justificación biológica. Entonces, estas investigaciones, estas líneas de investigación, lo que hacen es denunciar que existen sesgos de género no solo en el diagnóstico del tratamiento en el diagnóstico de las patologías mentales, sino también en el tratamiento. Los autores y las autoras con respecto a esto hablan de que las creencias y estereotipos asociados al género, entendido en el modelo biomédico actual, contribuyen a reforzar la idea de la vulnerabilidad emocional en la mujer. Y esto hace que ante iguales motivos de consulta, existe un mayor esfuerzo por encontrar una causa orgánica en los hombres que en las mujeres. Es más, si nos atenemos a las estadísticas, por ejemplo, en el Ministerio de Sanidad español habla de que en este año, en el 2022, que es la última estadística que ha salido, el 19% de las mujeres tienen depresión en España y el 8,8% de los hombres. O sea, que vemos que es una cifra prácticamente doblada. Entonces, las investigaciones de género hacen un poquito alusión a estos sesgos también métricos en las escalas de medida que no tienen en cuenta factores de género para poder medir un poco las patologías mentales. De hecho, a nivel histórico, un poco como curiosidad o como explicación histórica, sabemos que la histeria, hasta la mitad del siglo XX, era una patología de causa orgánica, se creía que era exclusivamente de mujer, como un trastorno del estado nervioso, y tiene una etimología que tiene que ver con histeron, que es útero, o sea, la histeria tiene que ver con el histeron. Ahora es una terminología que se utiliza pues, para insultar a las mujeres, ¿no? Eres una histérica. Bueno, vamos a volver a los determinantes de salud mental que tienen que ver con aspectos más biológicos o psicológicos del individuo. Estos determinantes de salud que hacen que aumente la vulnerabilidad
de tener trastornos mentales. Entonces, estos factores principalmente descritos están la genética, la escasez de herramientas cognitivas que puedan tener los individuos, sobre todo herramientas emocionales, de gestión emocional, y luego los estilos de vida asociados al consumo de sustancias tóxicas. Además, hay periodos más sensibles en el desarrollo que aumentan la prevalencia de padecer un trastorno mental, como pueda ser la infancia y la adolescencia, es un periodo del desarrollo vulnerable, y, por ejemplo, en la mujer también el periodo genésico, el periodo gestacional, también podría ser un periodo más prevalente en trastornos mentales. Bueno, pues dicho todo esto, de los determinantes de salud, del individuo, de la colectividad, podemos usar el esquema que presenta Morelato en el 2011 para entender que el individuo entra dentro de un ecosistema donde van a confluir unos factores de riesgo y unos factores de protección. Y si se presenta esto en una armonía, hace que los mecanismos de protección pues estén reforzados, estén en armonía y haya una correcta resiliencia. Pero si no están en armonía, pues es cuando puede haber una prevalencia mayor de trastornos mentales. Además, si vemos en el esquema cómo al individuo le rodean diferentes sistemas, microsistema, mesosistema, exosistema y, por último, el macrosistema, que haría referencia a lo que son las políticas estratégicas de los países. O sea, que aquí vemos cómo el papel del Estado tiene un elemento fundamental, cambia, ya no es un papel pasivo, sino que tiene que ser un papel activo y de obligación, obligatorio para que los individuos puedan tener entornos favorables de salud mental. Como conclusión, al concepto de salud mental podemos decir que durante el siglo XXI pasa de tener una dimensión individual a una dimensión colectiva, entrando dentro del paradigma de la salud pública, situándose en lo que es el concepto de salud pública. No todas las especialidades médicas se sitúan dentro del concepto de la salud pública, por eso es tan interesante este cambio de paradigma. Esto hace que lo mental no se sitúe exclusivamente en lo conductual individual, sino que también se sitúa en el contexto en el que se desarrolla el individuo. Aquí lo que hemos hablado es que el papel del Estado cambia, tiene una mayor responsabilidad y tiene que ser un elemento activo para crear condiciones óptimas para que sus ciudadanos vivan de una forma más saludable posible y teniendo una obligación directa en promover políticas de salud pública y prevención y promoción de la salud. Bueno, sobre las cifras o sobre aspectos más epidemiológicos, la Organización Mundial de la Salud denuncia en el 2022 que en los últimos 10 años se produce un aumento de un 13% de las patologías de salud mental. Aproximadamente, la OMS dice que un 20% de los niños y adolescentes del mundo sufren algún trastorno de salud mental y la depresión es una de las principales causas de discapacidad en todo el mundo, en nuestro medio. Además, el suicidio constituye la segunda causa de mortalidad dentro de la población joven, menor de 30 años. Entonces, se ha constituido como prioridad nacional en muchos de los países y, sobre todo, también para la Organización Mundial de la Salud. El suicidio, el tratamiento del suicidio en el personal adolescente y infantil. La depresión y la ansiedad, en términos económicos, suponen un coste anual de $1 billón para la economía mundial. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud denuncia que la media del gasto público en salud mental aún sigue siendo muy por debajo de los requerimientos que se necesitan y está por debajo, en este caso, inferior al 2% en términos globales, comenta. Bueno, si hablamos de los trastornos más prevalentes en nuestro medio de la salud mental, principalmente los podemos englobar en tres grandes grupos. El primero hablaría de los desórdenes de ansiedad, que tienen que ver con patologías como el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, las fobias, el trastorno obsesivo-compulsivo o el trastorno de estrés postraumático. En segundo lugar, estarían los trastornos del estado de ánimo, que tienen que ver con la depresión mayor, el trastorno bipolar o el trastorno afectivo estacional, o también llamado SAD. Y luego, por otro grupo que tendría una prevalencia alta o en una fase de inicio, tal vez podríamos decirlo así, en la adolescencia, que sobre todo son los trastornos por esquizofrenia y los trastornos de conducta alimentaria, que suelen debutar principalmente en la infancia y en la adolescencia. Bueno, sobre México, decir que como está dentro de la estadística de los países desarrollados, entonces la depresión, esto es antes de la pandemia, se sitúa en un 7,2% y la edad temprana, de la edad de inicio de debut suele ser pues, la edad media de la vida, 45 años. O sea que más o menos vemos que en España ya hemos dicho que en hombres es un 8% y en mujeres un 19%, o sea que
Aquí no está desglosado por sexos. Sobre las políticas estratégicas que tienen los países a nivel general, pues la Organización Mundial de la Salud ha establecido 3 líneas estratégicas de actuación para que luego cada país pueda implementar pues, sus políticas estratégicas específicas. Entre ellas está el Plan de Acción Integral sobre la Salud Mental, luego el Informe Mundial sobre Salud Mental, Transformar la Salud Mental para Todos, y el Atlas de Salud Mental del 2020. Estas políticas estratégicas tienen que articular luego todas las legislaciones de los países desarrollados para poder abordar pues, el problema de la salud mental. En el marco legal de la salud mental en México también va en la misma línea que la Organización Mundial de la Salud. Ya en la Ley General de Sanidad, en su artículo 72, se recoge el derecho a la protección de la salud del individuo como un derecho sobre el bienestar físico y mental del hombre. En primer lugar, hablábamos del concepto de salud mental como un concepto global, como un cambio de paradigma que establece la Organización Mundial de la Salud en la segunda parte del siglo XX y entra dentro ya no a nivel individual, sino del componente comunitario, de la salud pública. Luego también hemos hablado de los diversos condicionantes o determinantes en salud que aumentan la prevalencia de la salud mental. Hemos visto el esquema grande, donde no solamente son factores individuales y genéticos, sino también factores sociales y estructurales. Hemos comentado que el género sería uno de ellos. Y por último, vamos a hablar de cómo se puede abordar la salud mental. Normalmente en la salud pública, cuando se realiza un abordaje, se tiene que realizar a través de 3 niveles. En primer lugar, el nivel preventivo, en segundo lugar, el nivel terapéutico y, por último, el nivel de desarrollo. Bueno, pues el nivel preventivo hace alusión a todo lo que es antes de la enfermedad. Todas las políticas de salud pública siempre tienen que hacer mucho hincapié en el nivel preventivo de las enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, en la salud mental pasaría igual. El nivel preventivo serían todas las políticas públicas de visibilización, difusión, eliminación de estigmas, programas de preservación y desarrollo comunitario y también ambiental. En el nivel terapéutico ya es cuando tenemos el trastorno de salud mental o el problema de salud mental diagnosticado. Entonces, ¿cómo se aborda o cómo hay un mejor abordaje del tema? Pues un diagnóstico y tratamiento precoz y luego una hospitalización y una atención adecuada con todos los recursos, no solo sanitarios, sino sociales, que puede ofrecer la comunidad al individuo. Y por último, en el nivel de desarrollo, cuando hablamos del nivel de desarrollo en salud pública, hablamos de la estimulación y la promoción de la investigación en salud mental, tal y como estamos en el congreso que nos abarca ahora. Bueno, pues el nivel preventivo de la salud mental, las intervenciones de promoción y prevención de la salud siempre se tienen que centrar en identificar los determinantes individuales, sociales y estructurales, que ya muchas investigaciones ya se están hablando de ello, ya hemos comentado algunos de los más importantes, y esto lo que pretende es reducir los riesgos, aumentar también la resiliencia y la resistencia individual y las habilidades cognitivas de los individuos y crear entornos favorables para la salud mental. Esto que hablábamos de los trabajos, de los entornos tóxicos, todas estas cosas, a través de formación hace que disminuya estos entornos desfavorables para la salud mental y mejore, ¿no?, estos procesos. Por lo tanto, el nivel preventivo se sitúa en actuar en los determinantes de salud mental concretos. La prevención y el tratamiento del suicidio dentro de la salud mental de los niños y de los adolescentes también forma parte como una prioridad a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. O sea que aquí también sería muy interesante acciones o políticas estratégicas que tengan que ver con la prevención del suicidio. Bueno, luego, como más concreto, en el plano de la prevención, podríamos decir que las acciones más concretas a nivel preventivo tendrían que ver con trabajos en adolescentes y jóvenes en el aula, sobre estrategias de afrontamiento, identificación temprana de síntomas, protocolos de formación para el profesorado, para los padres, para el personal de salud, protocolos y además de formación y de atención, seminarios sobre el conocimiento, herramientas de inteligencia emocional y acompañamiento en el desarrollo digital, además de medidas de prevención para el bullying en todos sus aspectos, en todos sus ámbitos, como pueda ser también el ámbito digital. Luego, como campañas de visibilización y eliminación de estigmas, ya en redes sociales, en medios de comunicación, hay muchísimas campañas, cada vez más, es cierto, que hay sobre esto. Incluso personas que tienen una cierta influencia a nivel social
ya visibilizan pues, la figura del psicólogo como profesional de la salud, de salud mental, y lo importante que es pues, atender a estos síntomas precoces que hacen que pues, no se desarrollen los trastornos. Luego, en el nivel terapéutico, en segundo lugar, pues tendríamos acciones que tienen que ver con el tratamiento propiamente dicho de los trastornos mentales, dentro de una perspectiva de la salud pública. ¿Qué significa esto? Pues que cuando se habla siempre de la perspectiva de salud pública, todas las acciones terapéuticas tienen que estar basadas en diferentes valores. Entre ellos, en salud mental, principalmente se destacan estos 4. Primero, la disponibilidad, que haya centros de atención y recursos. Recursos tanto materiales como humanos. Por ejemplo, estamos hablando de, voy a poner un ejemplo de España en este año, en el 2023. Se ha denunciado por diferentes organismos que hay en el Sistema Nacional de Salud solamente hay 2.800 psicólogos inscritos al Sistema Nacional de Salud. Esto supone un ratio de 6 psicólogos o psicólogas por cada 100.000 habitantes, cuando en el resto de países europeos la media está en 18 psicólogos y psicólogas por cada 100.000 habitantes. O sea que aquí vemos cómo el gasto en salud mental pues está recortado y por eso también en los profesionales de salud hay menos recursos, ¿no?, de salud. Que no es que no estén los recursos, sino que los ofrezca el Sistema Nacional de Salud. Sería eso el componente. Luego, por otro lado, está la accesibilidad. La accesibilidad tiene que ver con la no discriminación, con la universalidad y el acceso a todos los recursos de salud, pero no solamente un acceso económico, que la gente pueda permitirse económicamente llegar hasta sus recursos de salud de la comunidad, sino también a la información. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces las personas no utilizan los recursos de salud o no se adscriben a las campañas de promoción de la salud específicas porque no les llega la información o la difusión o no entienden de qué se trata. Eso también puede pasar. Eso es lo que en salud pública se llama alfabetización de salud de la población. Entonces, esto es muy importante, que la población esté lo suficientemente alfabetizada para que puedan entender las campañas de prevención que se hagan en su comunidad con respecto a la salud mental. Por otro lado, otro de los valores añadidos en el nivel terapéutico sería la aceptabilidad, que tiene que ver con las condiciones socioculturales de la población. Los programas de prevención de salud mental en este ámbito tendrían que llegar a nivel cultural también a la población. Si están muy fuera del espacio cultural, es muy posible que la población no se adscriba a ellos. Y luego, por último, sería la calidad asistencial. Cómo es muy importante la capacitación profesional, no solamente del profesional de salud, sino del profesional docente, pero en este nivel terapéutico tendrían que ser los profesionales de salud, pero no solamente los que están dentro del ámbito exclusivo de la salud mental, sino todos los profesionales de salud que trabajamos con población para poder entender bien las patologías de los trastornos mentales y poder realizar una atención adecuada no solo al trastorno, sino a cualquier estado de salud que tenga que ver con una persona que tenga también un trastorno mental asociado. Y por último sería el acceso a una farmacología de evidencia. Bueno, pues sobre este nivel terapéutico hablamos de que los servicios sanitarios tienen que estar coordinados siempre, atención primaria y atención especializada. Si no hay una buena coordinación, es muy difícil que funcionen bien. Por otro lado, los servicios comunitarios, pues los centros de rehabilitación, los servicios de apoyo, la asistencia para la vida cotidiana, cualquier mecanismo de asistencia. Por ejemplo, en España se ha habilitado el teléfono de atención a conducta suicida, se ha habilitado hace poquito. Luego, los servicios sociales de los entornos no sanitarios, por los programas de salud escolar y en prisiones, por ejemplo, también podría ser otra de las acciones concretas de este nivel terapéutico. Y por último, hablar del nivel de desarrollo, que sería la investigación y el avance en investigación propiamente dicha. Las líneas de investigación actual, bueno, hay muchas, pero es cierto que van muy en la línea de que haya avances en el análisis psicométrico de las variables psicológicas, la identificación de los determinantes de salud, de los factores de vulnerabilidad individual y una construcción y validación de instrumentos de medida que sean fiables son fundamentales para tener buenos diagnósticos y luego poder establecer líneas de tratamiento. Por eso, el análisis epidemiológico de los aspectos psicológicos, como pueda ser el bullying, el suicidio, las drogas o el diseño de programas de intervención en salud mental y bienestar emocional, tanto en población general como en grupo de riesgos. Esto hace que se mejoren los tratamientos y las guías clínicas de atención para poder ofrecer una atención sanitaria de mayor calidad.
Como conclusión, podemos decir que la salud mental es un derecho humano fundamental, se sitúa dentro del componente comunitario en esta segunda mitad del siglo XX, con el concepto y la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, y entra dentro del ámbito de la salud pública. Por lo tanto, los gobiernos son responsables de preservarla. A pesar de situarse la cultura de prevención como un aspecto a nivel prioritario, a nivel político, en todos los países, actualmente las líneas de investigación denuncian que hay escasa evidencia de que los países desarrollados implanten políticas comunitarias regladas y preventivas en materias de salud mental, políticas estructurales y de una manera largoplacistas. Por último, decir que se requieren unas mayores inversiones en todas las líneas de abordaje entre la concienciación y el conocimiento para reducir la estigmatización de cualquier patología de salud mental, ampliar el acceso a la atención de salud de calidad y los tratamientos eficaces y el desarrollo e impulso en la investigación. Como trabajo futuro podemos decir que hay un gran potencial en la inteligencia artificial y esta debe tener un alto impacto en este área, igual que en el resto de campos de estudio. Y aparte la tecnología debe tener en cuenta la perspectiva de género, sobre todo para poder desarrollar herramientas métricas diagnósticas mucho más efectivas y más basadas en las condiciones reales de la población. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti.